y la propuesta que nosotros tenemos como alcaldes consensuada con sociedad civil es que se agilice por parte del Ejecutivo la asignación de lo más pronto posible del nuevo gobernador o la ratificación del que está, pero no nos interesa y no nos preocupa quién va a ser la persona que se nombre. Lo que a nosotros nos preocupa, y es la razón por la cual estamos el día de hoy acá, es que carecemos de un gobernador, carecemos del representante legal del señor presidente, y hoy solicitamos al Ejecutivo que se nombre lo más pronto posible al gobernador, al departamento del Quiché, en la calidad de titular y el suplente respectivo. Hoy exigimos, pedimos, suplicamos al Ejecutivo que nombre lo más pronto posible al gobernador del departamento del Quiché. ¿Y hay alguna terna? Insistimos, yo creo que aquí nosotros lo que estamos pidiendo es que se nombre, que se respete el proceso y que se nombre lo más pronto posible para rescatarlo y ver de que no se vayan a perder los recursos asignados al departamento del Quiché. La ventaja es de que ya se discutieron, ya se nos informó, se nos asignó la cantidad que corresponde, y pues nosotros lo que en este momento tenemos pendiente es que se dé a conocer y en reunión de CODEDE se dé a conocer prácticamente cómo quedaron asignados y cómo quedaron los proyectos o el anteproyecto 2018, pero es la razón por la cual estamos el día de hoy, porque se va a elevar a donde corresponde para que estos proyectos se le dé el trámite correspondiente, y en su momento, si fuese necesario el avalo, firma o ratificación del gobernador, pues se hará, pero nosotros ya nos hemos adelantado al mismo. Vamos a ser claros en manifestar que lo que se pretende es solo que se respete el debido proceso que debe conllevar el nombramiento de un ciudadano para el cargo de gobernador. Si se va a cambiar, el señor presidente es el que tiene la última palabra, pero siempre tiene que existir un debido proceso, donde se nombre una terna, donde se haga un procedimiento legal establecido en las leyes de Guatemala.